Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver la secuencia 10, temperatura y equilibrio térmico. Sale en la lección 1, que es temperatura, las cuales abarcan de la página 130 a la 135. Ok, pues sin más que decir, comenzamos. Dice, temperatura y equilibrio térmico. Una casa embrujada. Punto 1. Nadie quería pasar una noche en la vieja casona del pueblo. Decían que, por las noches, especialmente cuando el día había sido muy caluroso, se escuchaban toda clase de ruidos. Las escaleras de madera crujían como si alguien subiera por ellas. Los pisos y las paredes rechinaban, en las tuberías se escuchaban tronidos e incluso algunos afirmaban que se oían voces. A causa de la superstición y el abandono, la vieja casa se fue deteriorando. Inciso A. ¿Qué significa la palabra caluroso? Bueno, la palabra caluroso es relativa, ¿no? Pero normalmente nos referimos a ella cuando sentimos la temperatura fuerte en nuestro cuerpo, ¿no? Inciso B. Decir que un día fue caluroso es lo mismo que decir que la temperatura ambiente fue alta. ¿Por qué? Normalmente sí nos referimos a ello como lo mismo, sin embargo no son sinónimo, ¿no? Y no tiene nada que ver porque lo que para mí es calor, para mi compañero puede ser que no, ¿no? Incluso hemos visto en algunas ocasiones que nosotros decimos, ay, tengo mucho frío, ¿no? Y a lo mejor nuestro compañero, nuestra compañera del lado nos dice, pues yo tengo calor y andan con una playerita como si nada y nosotros estamos bien abrigados. Entonces, es subjetivo decir que es caluroso, ¿no? Y la temperatura solo se mide a través de termómetros. Entonces, es muy distinto, ¿vale? Continuamos. Inciso D. Decir que algo es frío significa que su temperatura es baja. Igual, lo mismo, ¿no? Sí nos referimos a eso, a que la temperatura es baja, pero lo mismo, es muy subjetivo. Inciso E. ¿Por qué en los días calurosos es difícil abrir algunas puertas y ventanas metálicas? ¿Qué ocurre con el volumen de los objetos sólidos cuando se calientan y cuando se enfrían? Bueno, ¿qué ocurre? Normalmente con el calor todos estos materiales se expanden, ¿no? Es decir, ganan un poco de volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hace frío, pues es al revés, ¿no? Se disminuye su volumen. Entonces, pues ese aumento y esa disminución crea crujidos o rechinidos en las puertas, en las ventanas, todo esto, ¿no? Esto es lo que origina esos ruidos. ¿Por qué? Porque al expandirse hace ruido, nada más que no lo percibimos porque en el día hay más ruido ambiente y en la noche, como todos ya están en sus casas, hay menos ruido ambiente y por lo tanto lo percibimos más. Pero básicamente eso es lo que pasa, ¿vale? Inciso F. ¿Piensan que hay una relación entre los cambios de temperatura durante el día y la noche con los ruidos que se escuchan en algunas casas? Pues sí, ¿no? Porque de día normalmente hace sol y de noche hace calor. De día la temperatura es más alta y de noche la temperatura es más baja, por lo tanto los objetos o los materiales en el día se expanden y en la noche se contraen, o sea, reduce el volumen, ¿no? Y tenemos que leer todo esto y nosotros nos vamos directamente a la página 131. Aquí se hace un experimento que básicamente es poner un agua a nivel de temperatura ambiente, una de agua caliente y una de agua fría con hielos, ¿no? Y nos vamos directo al análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. ¿Sintieron el agua a temperatura ambiente de la misma manera? Con ambas manos propongan una explicación de ese resultado. No, no se sintieron igual. La que estaba en el vaso de agua caliente al pasarlo a esta agua tibia, digamos, o al tiempo o a temperatura ambiente, esta la sentimos fría. Sin embargo, la que teníamos en el agua fría con hielos, al pasarla para acá, sentimos como calientita el agua, ¿no? Inciso B. ¿Consideran que el sentido del tacto es confiable para determinar la temperatura de un objeto? ¿Por qué? No, porque es subjetivo, ¿no? Porque lo que para mí es frío, para otros puede ser caliente y con esto se demostró, ¿no? Una mano al estar en este vaso sintió el agua fría, esta caliente al meterlo acá lo sintió frío, esta fría al meterlo acá lo sintió caliente, entonces es subjetivo. Inciso C. Mediante el sentido del tacto, nuestro sistema nervioso es capaz de detectar diferencias muy leves de temperatura.
Sin embargo, solo percibimos de manera cualitativa. Expliquen la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Bueno, básicamente lo cualitativo nos va a hablar de las propiedades y las características de un objeto. Es decir, vamos a mostrar esta calculadora, ¿no? Cualitativo es rectangular, color negra, tiene sus teclas color gris, unas color como rojito, color vino, y tiene letras blancas, ¿no? Sus letras son blancas. Esas son características o propiedades de los objetos. Es cualitativo, ¿vale? Cualidades, cualitativo, cualidades. Cuantitativo es el número. Por ejemplo, ¿cuántos números tiene aquí? ¿Cuántas teclas tiene, no? Tiene 2, 4, 5 y 4 para abajo, 20 teclas, ¿no? De las cuales 18 son grises y 2 son rojas, cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Que son cuantificables, ¿sale? Básicamente a eso se refiere cuando dice la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, ¿vale? Y entonces tenemos que hacer esta lectura, que es la diferencia entre calor y la temperatura, ¿no? Que básicamente para que, se supone que ustedes ya fueron leyendo todas estas hojas, pero básicamente la temperatura es una cualidad de la materia y el calor es, por ejemplo, cuando tomamos un vaso de agua caliente, lo tomamos con nuestras manos, si tenemos ese calor se va a transmitir de nuestro vaso de café. Por ejemplo, tenemos un vaso de café, ese vaso de café se va a transmitir, el calor del café se va a transmitir a nuestras manos. Eso es calor. La transmisión o la transferencia de calor de un objeto a otro. Ese es el calor. La temperatura, pues es lo caliente o lo frío que esté de cada objeto, ¿vale? Entonces, tenemos que ver bien esta diferencia. Y pasamos a la página 132. Tenemos que hacer como un tipo termómetro, ¿no? Con alcohol y con agua. Y nosotros nos vamos directamente al análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. ¿Qué pasó con la altura del líquido en el tubo al calentarlo? Bueno, primero, esto dice, elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente y complétenla con los datos que obtuvieron. Esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no les puedo dar yo un resultado porque va a variar en cada uno, según al recipiente que hayamos tomado, según al alcohol que le hayamos puesto, según al agua, según a la temperatura que estemos cada quien en el lugar donde vivimos. Entonces, por eso esto va a ser subjetivo. Sin embargo, las preguntas básicamente van a ser la misma respuesta, ¿va? Inciso A. ¿Qué pasa con la altura del líquido en el tubo al calentarlo? El líquido va a subir. Inciso B. ¿Qué diferencia notan entre las alturas que alcanzaron el agua y el alcohol? El alcohol va a subir un poquito más, ¿no? El agua. Inciso C. Si no tuvieran un termómetro, el tubo con alcohol serviría para medir la temperatura. ¿Por qué? El tubo con agua, porque sí, ambos servirían para medir la temperatura. Sin embargo, sería un poco subjetivo, tendrían que establecer como ciertas escalas, ¿no? Dependiendo del lugar, serviría para un cierto lugar, pero para otro no necesariamente serían las mismas. Inciso D. Si cada línea que marcaron equivale a un grado de su propia escala, ¿cuántos grados en el termómetro hay por un grado de su escala? Bueno, esto ya, como les vuelvo a decir, es subjetivo dependiendo del lugar. Y al igual que esta, el inciso E y el inciso F, ¿sale? Estas ya son de autoría propia o respuestas libres. Pasamos a la página 133. Aquí nos va a hablar de las temperaturas y sus escalas de medición. Y nos dice que actualmente las más utilizadas son tres: la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit, ¿sale? Y aquí nos pone los tres termómetros, ¿sale? Y pasamos directamente a la página 134. Aquí nos va a explicar cómo se estableció la escala Celsius, ¿no? El valor de Celsius, antes se le denominaba grados centígrados, la escala Fahrenheit, cómo surgió, y la escala Kelvin, ¿no? Dice que en la escala Kelvin el punto de congelación del agua es de 273.15 kelvins, mientras que en el punto de ebullición es 373.15 kelvins, ¿sale? Y aquí es importante que ustedes lo lean porque aquí nos van a dar la fórmula, ¿no? Para convertir de kelvins a Celsius y de Celsius a kelvins, ¿sale?
y nos van a dar la explicación. Pasamos a la página 135, nos van a dar la explicación de la fórmula, que básicamente nos llegan a estos dos puntos, ¿no? Es decir, por un lado nos dicen cómo convertir de los Fahrenheit a Celsius y de los Celsius a Fahrenheit, ¿vale? Entonces nos vamos directamente a calcula y reflexione. Recuerden que ustedes tienen que ir haciendo estas lecturas. Aquí únicamente yo les apoyo con la respuesta, les voy diciendo cómo se va haciendo, pero es bien importante que ustedes lo vayan haciendo. Por cierto, quiero agradecer a los que dejan sus comentarios, a los que dejan sus likes. Alexis Samuel, ya aquí está el video de la página 134-135, espero que te sirva. Dayana Ledesma López, también, muchas gracias por tu comentario, y a todos los demás que van comentando, ¿sale? Entonces, yo les envío un saludo y qué bueno que les sirva. Sin embargo, sí recuerden que tienen que ir haciendo las lecturas para que ustedes vayan comprendiendo mejor el tema, ¿vale? Entonces, continuamos. Y dice, punto 1, en equipo respondan, inciso A, se considera que una persona tiene fiebre cuando su temperatura corporal es superior a 37 grados. ¿A cuánto equivale esa temperatura en grados Fahrenheit? Aquí es bien importante primero considerar nuestra fórmula, ¿no? Dijimos que nuestra fórmula va a ser esta, ¿sale? Entonces, una vez teniendo esto, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos 1.8, es parte de la fórmula. Dice que cuántos Celsius tenemos, grados Celsius. Ahí nos dice que tenemos 37, ¿sí o no? Vamos a sustituir la C por el 37. Hacemos esta multiplicación 1.8 por 37 y nos va a dar 66.6. Ahora, ¿qué hacemos? Sumar este 66.6 con este 32, perdón, y nos va a dar que tenemos 98.6 grados Fahrenheit, ¿no? Es decir, 37 grados Celsius es igual a 98.6 grados Fahrenheit, ¿vale? Inciso B, nos dice, en un noticiero se informó que la temperatura de la ciudad de Nueva York era de 77 grados Fahrenheit. ¿A cuánto se equivale en grados Celsius? ¿A cuánto se equivale en grados Celsius? Bueno, tenemos que hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que usar ahora esta fórmula, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, ¿no? Tenemos grados Celsius en lugar de Fahrenheit. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el 77, que es el que nos están dando. Hacemos esta resta, 77 menos 32 nos da 45. Y el 45 lo dividimos entre 1.8 y nos da que 77 grados Fahrenheit es igual a 25 grados Celsius, ¿vale? Y dice, en Nueva York, ¿hacía calor o frío? Pues estaba a una temperatura baja, ¿no? No hacía calor. Inciso C, ¿cuál intervalo de temperatura es mayor? ¿El comprendido por un Fahrenheit o por un Celsius? Por un Celsius. Porque básicamente un Celsius equivale a 1.8 de Fahrenheit, ¿vale? Por eso, o sea, casi es el doble, casi, pero no llega al doble, ¿vale? Inciso D, ¿existe una temperatura en que el termómetro graduado en la escala de Celsius marque lo mismo que otro graduado en la escala de Fahrenheit? ¿Cuál? Sí, 40 grados o 40 grados Celsius o grados Fahrenheit, ¿no? Esa sería, si ustedes ven dos termómetros de uno Fahrenheit y otro de Celsius, van a ver que el 40 en ambos está graduado en 40 grados, ¿va? Inciso G, para proponer las escalas pudieron haberse tomado como referencia las temperaturas de fusión y ebullición de cualquier otra sustancia. Sí, pero el agua y el alcohol eran como los más, son como que los que más ocupamos o los que están más a la mano, ¿vale? Punto 1. A partir de lo que aprendiste en esta lección, responde ahora las preguntas de la sección inicio y compara tus respuestas. Bueno, eso ya lo tenemos que comparar, ¿no? Punto 2. ¿Cómo cambia el volumen de los objetos con los cambios de temperatura? Bueno, con el calor básicamente se va a expandir, ¿no? Es decir, su volumen aumenta.
Con el frío se va a retraer, es decir, el volumen disminuye. Por eso los crujidos, como les explicaba en un inicio, ¿vale? Bueno chicos, pues eso es todo por este video. Espero que les haya servido. No olviden comentar, dejar su like y recuerden que el conocimiento da seguridad. Así que a estudiar.